días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buenos días a todos. El martes 12 de abril, el Fondo Monetario Internacional publicó sus proyecciones de crecimiento económico 2016 y el Ecuador aparece en el sótano de los países de América Latina y el Caribe con un decrecimiento del PIB de 4.5 y un peldaño más abajo está Venezuela con 8 de crecimiento negativo. En primer puesto se encuentra la dolarizada economía panameña, con el crecimiento del 6.1% entre 23 países de América Latina y el Caribe. Está con nosotros Guillermo Lazo. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo, gracias por la invitación y a sus órdenes. De crecimiento de 4.5 en 2016 y de 4.3 en 2017 con un Producto Interno Bruto de 100.000 millones de dólares. Significa que el PIB bajará alrededor de 90.000 millones de dólares a alrededor de 90.000 millones de dólares en 2 años. ¿Qué implica esto para el buen vivir de los ecuatorianos? Alfredo, este número de proyección económica que nos advierte de un decrecimiento del 4,5 en el 2016 y 4,3% menos en el 2017 es la clara demostración de que el modelo correísta ha fracasado. Como lo veníamos advirtiendo desde el año 2012, este era un modelo que dependía fundamentalmente de los altos precios del petróleo y del agresivo endeudamiento público. Cae el precio del petróleo, ya no hay facilidad para endeudarse en términos racionales en el exterior y obviamente el modelo fracasa. Esta es la clara demostración de que este modelo correísta no tenía no solo nada de nuevo, sino que no era sustentable en el tiempo. Por eso es necesario un cambio de modelo económico en el Ecuador que introduzca elementos nuevos como la promoción del comercio internacional y la promoción de la inversión extranjera en el Ecuador para generar empleo, porque el mayor problema de estos números no es solo que la economía se contrae, sino qué impacto trae en materia de empleo. ¿Cuántos empleos más se van a perder en el Ecuador? Sobre lo que está diciendo, que los 3 países que se encuentran en el podio, es decir, los 3 primeros, Panamá, República Dominicana y Nicaragua, que incluso es el Grupo ALBA, tienen TLC con Estados Unidos y con la Unión Europea, mientras los 3 del sótano, Brasil, Ecuador y Venezuela, no tienen TLC con nadie. Pues el del Ecuador con la Unión Europea quedaría en el limbo, con el timbre cambiario o manteniendo las sobretasas que son incompatibles con las reglas de la OMC. Se vuelve urgente entonces para el Ecuador acuerdos de preferencias comerciales recíprocas o TLC con Estados Unidos, la Unión Europea. Es urgente un cambio de modelo económico, pero ya hemos visto la actitud del presidente saliente, su típica actitud de prepotencia, su necedad de no querer reconocer sus errores. Por eso es necesario un cambio político en el Ecuador, porque sin duda alguna el Ecuador tiene salida aún sin petróleo, pero sin el correísmo, porque usted lo ha señalado, es necesaria una economía moderna, abierta al mundo, como lo hemos dicho desde hace más de 5 años atrás, con acuerdos de comercio y con un país con seguridad jurídica, con estabilidad tributaria, que genere confianza y atraiga capitales extranjeros al Ecuador para poder generar empleo. Ahí hay otra demostración más. El Salvador, Panamá, países dolarizados con gran crecimiento económico para el 2016. Esa es la clara demostración de que no es verdad que la dolarización es un obstáculo para el crecimiento. Todo lo contrario, es una oportunidad para quienes sabemos hacer las cosas y es un obstáculo para aquellos a los que les dicen economistas de apodo, Alfredo. Ese es el problema ahora, que el modelo económico se quedó, digamos, sin viabilidad por la falta de los petrodólares, pero resulta que se está insistiendo en mantenerlo. ¿Y qué resulta? Que a la exigencia ciudadana de que el Estado reduzca su tamaño porque desaparecieron los petrodólares, se ha respondido con 3 reformas tributarias urgentes y sobre tasas arancelarias a materias primas y bienes de capital en estos 2 últimos años. Pero, ¿qué ocurre? Mientras se transmite el alza al ICE,
Usted se fue a Estados Unidos, Jaime Nebot está de vacaciones en Europa, y el proyecto urgente avanza a paso de ganso en la Asamblea. Entonces, ¿cuál es la alternativa que hay para la ciudadanía? Alfredo, yo viajé a Estados Unidos, por lo que públicamente se conoce, para visitar a los ecuatorianos que viven allá, y a propósito fui recibido por una turba correísta, preocupados porque saben que van a perder las elecciones en el 2017, ellos saben quién las van a ganar y por eso llegaron con agresión, con violencia, fuimos protegidos por la policía y he regresado de inmediato para poder enfrentar esta situación de las malas proyecciones económicas para el Ecuador. Nosotros estaremos del lado de la familia ecuatoriana, en contra de los correazos tributarios. Como lo dice Patricio Donoso, para salir del hueco hay que dejar de socavar ese hueco, y la manera de socavarlo es con estos correazos tributarios. Lo que necesitamos es empleo, trabajo fijo para los ecuatorianos, no más impuestos, pero para aquello se requiere un cambio político para poder cambiar el modelo económico del Ecuador, que introduzca estos dos elementos de comercio y de inversión. Por lo tanto, nosotros somos y hemos sido perfectamente claros desde muchos años atrás respecto de esta crítica al modelo correísta. Ahora, después de esta publicación del Fondo Monetario Internacional, está claro que la bomba de tiempo de la economía no le va a estallar al próximo presidente, sino que puede explotar antes. Los tres países peor ubicados, Brasil, Ecuador y Venezuela, son petroleros y están próximos a cambiar sus gobiernos, de unos naturalmente y otros de otra forma. Para apagar la mecha de la bomba de tiempo, usted planteó hace 2 días por las redes sociales de Nueva York adelantar las elecciones presidenciales y asambleístas. Ahora, ¿qué se gana con esto? Y constitucionalmente, ¿en qué se fundamenta? Bueno, yo advertí en ese mensaje que la Constitución no prevé el adelanto de elecciones, aunque políticamente sería lo correcto. ¿Por qué? Porque está demostrado la incapacidad, la necedad y la prepotencia de no reconocer que el Ecuador ya vive una crisis. La bomba ya explotó, le explota a un padre de familia cuando pierde el empleo, le explota a un joven cuando le dicen no a una solicitud de empleo, le explota a una madre cuando quiere emprender y no lo puede hacer porque la ahogan los impuestos. Por lo tanto, la solución es política, es un adelanto de elecciones, para que se vayan a su casa todos los correístas y permitan lo que el 84% de los ecuatorianos quieren, un cambio para vivir en democracia, con libertad y con prosperidad. El artículo 146 de la Constitución prevé que ante la falta simultánea y definitiva del presidente y vicepresidente de la República, que en este caso sería por renuncia, la presidenta de la Asamblea Nacional asumirá temporalmente la presidencia y en el término de 48 horas el CNE convocará elección para dichos cargos y quienes resulten elegidos ejercerán sus funciones hasta completar el periodo. Eso pues no soluciona nada. Pero en el caso de que faltara un año o menos, que es este caso, la presidenta de la Asamblea asumirá la presidencia por el resto del periodo. Entonces lo que usted propone no sería constitucionalmente viable. ¿Qué queda? Porque hay las rondas de diálogo que establece el Código de la Democracia en la Asamblea entre el gobierno y la oposición, a las que usted ha desestimado varias veces. ¿O qué? ¿Qué pasa? Mire, Alfredo, en primer lugar, insisto, aclaré en mi mensaje electrónico que la Constitución no lo prevé. Y peor, que vengan más correístas a asumir este momento de crisis en el Ecuador. Lo que el Ecuador necesita es un cambio político para producir este cambio en el modelo económico. Y que lleguemos a aquellos que entendemos sin ningún complejo ideológico ni complejos personales que el Ecuador necesita del mundo para poder salir adelante, abrir su economía, estimular la inversión extranjera y hacer reformas como, por ejemplo, fiscales en términos de controlar el gasto público, porque ahora, con las proyecciones que anuncia el fondo, la economía se contrae, pero ya vemos que el gobierno no solo que no quiere contraerse, sino seguir creciendo. Por lo tanto, el peso del gasto público se sentirá mucho
de manera mucho mayor en la fracción de la economía. Pero es que ese es el problema, porque el problema con el Fondo Monetario es justamente ese, que se lo ve como un monstruo, pero resulta que el problema con el fondo no es que no ayuda a solucionar los problemas, sino que generalmente tiene la política perversa de dejar que los países se sigan hundiendo, para ahí sí a esos gobiernos imponerle sus métodos. Y ese es el problema. Entonces, si seguimos así, con el decrecimiento que prevé el fondo, la situación está clara, ¿qué es lo que va a pasar en el futuro? Le doy un dato, Alfredo. A este decrecimiento económico hay que sumarle que la población ecuatoriana crece a una tasa del 1,5% anual. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Una economía que se contrae, con una población que crece, por lo tanto el ingreso per cápita de los ecuatorianos se va a reducir. Es decir, más ecuatorianos caerán en la pobreza, porque ese ingreso per cápita, de acuerdo con las proyecciones y el crecimiento de la población, nos va a llevar a cifras mucho antes del 2011. Por lo tanto, el modelo correísta lo que está haciendo es retrocediendo la economía ecuatoriana en por lo menos 5 años. Mientras eso sucede, cual artista de Hollywood está en el preestreno de un gran documental carísimo donde quiere vender la idea que el Ecuador tiene un presidente simpático. Y el otro correísta viviendo de fondos públicos en Europa y otro inaugurando a medias unas centrales eléctricas que debieron haber sido inauguradas hace algunos meses atrás y por los cuales deberán cobrar las multas establecidas en los contratos. Por eso digo yo, los correístas, llámese Correa, llámese Moreno, llámese Glass, deben irse a su casa para dejar en paz a la familia ecuatoriana y permitir el cambio que le permita al Ecuador estar en los primeros lugares de crecimiento económico y no en el último lugar donde solo nos supera Venezuela, aquella Venezuela de Maduro. Guillermo Lazo, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias, Alfredo.